Bueno, Sebastián, bienvenido a la Estrella de Panamá. Muchas gracias. Quisiera preguntarte, ¿cómo hace usted para dejar de ser usted en sus personajes? Fíjate que se me hace muy fácil. Creo que yo trabajo de esto casualmente para eso, para tratar de ser yo. Siempre digo un poco en broma, un poco en serio, que esto es una salida laboral para poner a trabajar un poco esas voces que hablan adentro de mi cabeza. Me gusta mucho, me divierte esto, jugar a ser otro. Cuando yo empecé mi carrera de doblaje en México hace ya 18 años, por mi registro de graves, empecé a hacer muchos personajes de villano y de voces graves, y fíjate que no me gustaba esa parte de quedar como encasillado, me gusta jugar a ser otro. Creo que ahí es donde se produce realmente la catarsis del actor, y por eso empecé a buscar la posibilidad de hacer voces diferentes, ¿no? Como puede ser el Pato Lucas o Kiko, o ese tipo de personajes, y creo que ahí es donde está el chiste de todo esto. Como tú bien dices, jugar a ser otro. Jugar a ser otro. ¿Y cuánto dura ese proceso creativo, digamos, a transformarte en varios personajes tan distintos? Fíjate que el caso del doblaje tiene una particularidad. Yo te diría que de todas las formas de actuación, es como la forma más acotada, más limitada que tenemos. Primero, no contamos con lo gestual, no contamos con lo visual, solamente es a partir de nuestra voz. Y en segundo, el tema que tú tocas es bien importante, porque como doblajistas no tenemos tiempo de preparación alguno. De repente a mí me llaman y me dicen, señor, tiene que venir mañana a hacer un trabajo. Y de repente también hay tanta secrecía dentro de lo que es el doblaje, por confidencialidad, etcétera, etcétera, que muchas veces uno llega al estudio y no sabe a qué va, ¿no? Y te enteras en el momento en que te sientas frente al micrófono, y ahí el director se toma 3 minutos. O sea, juegas a la improvisación. Todo el tiempo, juegas a la improvisación. Entonces, para ello, lo que necesitas es muchísima capacidad de improvisación, y sobre todo basarte mucho en el personaje que estás viendo, ¿no? Y que estás escuchando. ¿Perdón? Sebastián, siendo tú argentino y radicado en México, porque el acento mexicano también es un poco fuerte, ¿cómo se logra ese acento neutro latinoamericano? Fíjate que es algo muy difícil. Sin duda ese fue un gran escollo en mi carrera. Imagínate cuando yo fui hace años a golpear las puertas en México, a decir, soy un locutor argentino, quiero abrirme espacio aquí. Sí, me veían con un poquito de escepticismo. Y no es fácil. Al día de hoy prácticamente no hay argentinos en México en el medio de la locución y del doblaje, porque como tú bien dices, si bien al hablar de doblaje tendemos a decir que es un español neutro, pero tampoco es un español neutro, sería como un mexicano neutro, porque parte de la manera de hablar que tienen los mexicanos. Entonces, yo creo que las herramientas para esta carrera y para poder lograr eso pasan mucho por el oído, ¿no? Y para todos los latinos de mi generación y en adelante, pues hemos crecido escuchando mucho doblaje mexicano. Entonces creo que se trata de esa habilidad de escuchar y de poder reproducir. Y por supuesto, con el paso del tiempo, el hecho de vivir en México te ayuda a neutralizar mucho más. Sin embargo, sí, era muy gracioso al principio, porque yo a nivel de locución tenía mucha experiencia y podía manejar el neutro sin problema. Sin embargo, cuando yo empecé a hacer doblaje, y esta multiplicidad de cosas que suceden, que es estar viendo la pantalla, estar escuchando idioma inglés en tus audífonos, estar leyendo un guión, estar sincronizando tu voz con los movimientos del labio del personaje, sí causaba que de repente se me patinara un poquito el acento, ¿no? Y Sebastián, ¿cultivas la voz? ¿Tienes algún ritual, digamos, para comenzar a doblar un personaje en específico? Fíjate que para empezar, no, yo soy una persona bastante empírica. Yo no he estudiado la voz a nivel foneátrico, como hay muchos que sí lo hacen, y que yo respeto mucho. Trato de cuidarme, sobre todo de los cambios de clima. Es fundamental empezar nuestra jornada sin forzar la voz, ¿no? Tratar de calentarla. Y lo que sí hago en relación a lo que hablábamos antes, por ejemplo, de tener tan poco tiempo para prepararte para un personaje, lo que sí hago es trabajar mucho en mnemotecnias de los personajes, para poder recurrir a la voz
de una manera rápida, ¿no? Tienes que también lograr el tono de voz similar, digamos, al idioma inglés. Por ejemplo, Darth Vader habla en inglés. Eso. Tienes que lograr esa misma sintonía. Tienes que lograrla primero porque hay dos cosas que son fundamentales. La que tú me mencionabas antes. Como uno no tiene ese tiempo de preparación para entrar en la musique du rôle y etcétera, etcétera, o como alguien que va a hacer una obra de teatro y a lo mejor está ensayando meses, y yo estoy solo, no interactúo con otros. Si yo estoy, no sé, en una escena romántica, pues el que hizo la escena está con su compañera, tiene el feedback, tiene preparación. Yo no. Entonces es fundamental basarse en el tono original para poder utilizar esas emociones que utilizó el actor original y poder reproducirlas de manera rápida. Y en segunda, desde mi punto de vista, sé que esto no es un consenso entre todos los actores de doblaje, pero desde mi punto de vista siento que también es muy importante ser consecuente con lo que se está escuchando, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros como doblajistas estamos interviniendo una obra de arte. Una obra de arte que ya fue hecha, fue pensada y fue elaborada para que ese personaje suene de esa manera, ¿no? Y durante todo este proceso, ¿tienes algún vicio recurrente que quisieras eliminar? Fíjate que si uno trabaja basándose en los personajes, es muy difícil que te envicies, porque por otro lado los personajes son diferentes, ¿no? Van cambiando. Es muy distinto, por ejemplo, cuando en algún momento de mi carrera yo hice radio, por ejemplo, y cuando tú haces radio sí, tienes como tus muletillas, tienes tu estilo, que de alguna manera el público lo conoce y lo pide, y es muy fácil caer en esa continuidad. Pero lo divertido del doblaje y de la manera que yo lo hago y con los personajes tan diversos es que cada proyecto es diferente, ¿no? Sebastián, ¿y un personaje difícil que te ha tocado que dirías no más? Híjole, para decir no más, yo te diría que no, son difíciles. Y yo creo que, mira, si he podido llegar desde tan lejos a hacer las cosas que hago es porque soy bastante testarudo, y creo que las cosas difíciles son las que nos plantean desafíos. Sin embargo, me han tocado cosas muy difíciles. Por ejemplo, me ha tocado doblar a personajes que hablan en español y en ruso a la misma vez, y la producción pues quería que yo hablara en ruso, en francés, en portugués. Bueno, el portugués lo hablo, no me ha costado tanto. Hay personajes muy complicados, no sé si ustedes se acuerdan de una serie que se llamaba Mansión Foster para amigos imaginarios. Ahí aparecía un personaje que originalmente era latino, entonces cuando tú lo escuchabas, él hablaba en inglés con acento español. Y nosotros a la hora de doblarlo teníamos que doblarlo en español, pero hablando como medio inglés. Y a su vez tenía una voz muy gruesa. Y entonces, por ejemplo, al ser tan gutural, lo que yo debía de hacer era ponerlo a las 6, 7 de la noche, porque sabía que ya de ahí en adelante no iba a poder hacer más nada hasta descansar la garganta, ¿no? Entonces, sí te toca cosas muy difíciles. Por ejemplo, dificilísimo en mis comienzos de mi carrera, me tocaba doblar esas películas chinas de caratazos, ¿no? Pero chinas, en chino. Entonces, para uno estar doblando algo que no sabes qué es lo que está diciendo, ¿no? O en qué momento, porque en el inglés más o menos uno se orienta, ¿no? Si bien no lo hablo 100%, pero pues sé que si él está diciendo I love you, pues yo tengo que estar más o menos por el te amo, pero en chino, ¿cómo haces, no? Claro, tienes que cultivar también esa formación de idioma. Sin duda, porque este es un negocio que pasa fundamentalmente por el oído, ¿no? Es recurrente, por ejemplo, como pasa contigo, la gente tiene la curiosidad de decir, oiga, pero y la garganta y las cuerdas vocales, y tú dices, sí, por supuesto, pero todo parte del oído, ¿no? Y Sebastián, si te tocara doblar un político, por ejemplo, en la película de Trump, ¿lo harías? Claro, por supuesto, los personajes cuanto más irreverentes, uno los recuerda, uno los va viviendo, y desde el punto de vista desde el humilde lugar que tiene uno, siempre creo que hay cosas diferentes, cosas que se puedan hacer para marcar un poco una diferencia. Hace poco, por ejemplo, me tocó doblar un videojuego que se desarrolla en Bolivia, ¿no? Y entonces hay un político boliviano que habla, y yo le propuse a la gente hacerlo con acento boliviano, ¿no? Sobre todo para homenajear a estos pueblos que generalmente Hollywood suele retratarnos como nidos de narcotraficantes y más nada, ¿no? Y yo creo que, bueno, siempre uno desde su lugar puede
tratar al menos de marcar esa diferencia, Una ¿no? pequeña dosis de función social también. Creo yo que sí, para que la gente entienda y para que cuando nos toque a nosotros la pelota de nuestro campo, poder manifestarnos de una manera distinta, ¿no? Genial. Bueno, te voy a pedir lo que siempre te pido. Claro, para eso estoy. Que nada, que dobles, digamos, bueno, el personaje más popular que últimamente hayas doblado. Me imagino que Darth Vader. Darth Vader es un personaje, por supuesto, eterno. Tuve la gran fortuna de hacerlo en cine para Rogue One, que yo creo que sin duda es para los fanáticos lo que ha sido ver de nuevo a Darth Vader en la pantalla de cine ha sido increíble. Darth Vader dice que sus aspiraciones no los ahoguen. Únanse al lado oscuro de la fuerza. Y esta no es la estrella de la muerte, sino el periódico La Estrella. Recuerden, yo soy su padre. Por ejemplo, tenemos aquí fans de Los Simpsons, que los hay en toda Latinoamérica y en todo el momento. Yo siempre digo que si pudiéramos tener una tele con un control remoto inmenso en el cual pudiéramos ver todos los canales de Latinoamérica al mismo tiempo, tendríamos siempre Los Simpsons pasando por algún lado, ¿no? Un clásico, El Abuelo, ¿no? ¡Hey, amigos! ¡Qué gusto estar aquí en Panamá! Ya me voy para el asilo de Chiriquí a ver unas chamacas muy buenonas. Hola, amiguitos. Soy yo, su amigo el payaso Krusty, dejándoles un saludito muy grande desde Panamá. Ya me tomo el avión a Chiriquí, a la Onachi, así que ya dejen de comer tantos patacones y coman mis Krusty hamburguesas.